Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta secuencia de videos de introducción de la unidad número uno. Vamos a hablar de múltiples temas. Demos inicio. Vamos con la criptografía. Es un método de almacenar y transmitir datos de una forma segura para que solo aquellos a quienes se destina puedan leer y procesar esta información. La criptografía se considera una ciencia de protección de la información mediante el cifrado o la codificación en un formato legible. La criptografía es una forma efectiva de proteger la información sensible, ya que es almacenada y transmitida a través de los medios de comunicación comunes que no son seguros y confiables. El objetivo más realista de la criptografía es hacer que la decodificación de la información sea un tema complejo y requiera de mucho tiempo. Cifrado. El cifrado o encriptación es un método de transformación de datos legibles llamados texto plano o plain text en una forma que parece ser desordenada, aleatoria y es ilegible, que es llamada texto cifrado o ciphertext. El texto plano está en una forma que puede ser entendida ya sea por una persona, un documento o por un ordenador, código ejecutable. Una vez que este se transforma en texto cifrado, ni una persona ni una máquina pueden procesar y entender la información de forma adecuada. Esto permite que se pueda realizar la transmisión de información confidencial a través de canales no seguros, como por ejemplo el Internet, sin que ésta sea interceptada, descifrada y divulgada o vulnerada. Criptosistema. Es un sistema o producto que proporciona cifrado y descifrado de la información. Se puede crear a través de componentes de hardware y códigos de programa en una aplicación o software. El sistema de cifrado utiliza un algoritmo de cifrado. El algoritmo determina cuán simple o cuán complejo es el proceso de cifrado. Las llaves, los componentes de software y protocolos necesarios también son determinados aquí. Como vemos aquí, el criptosistema se compone de un algoritmo y se compone de un valor secreto que es llamado llave. Para el caso del algoritmo, la mayoría de los algoritmos son fórmulas matemáticas complejas que se aplican en una secuencia específica para el texto plano. En la llave, por lo general, es una cadena larga de bits que trabaja como un algoritmo junto con un algoritmo para cifrar y descifrar el texto. La llave es una pieza secreta en la utilización de un algoritmo de cifrado. También se conoce como una criptovariable. El algoritmo utiliza un espacio o rango de valores para generar diferentes longitudes de llaves. Una particularidad es que cuanto más grande sea el espacio de generación de llaves, más valores disponibles se pueden utilizar para representar diferentes llaves aleatorias. Esto hace que sea más difícil que alguien pueda descifrarlas o romperlas. Los algoritmos de llaves de cifrado actuales utilizan diferentes longitudes de llaves, como por ejemplo 64, 128, 256, 512, 1024 bits y más. Como vemos en esta imagen, existen múltiples miles o millones de probabilidades que se necesitan para poder encontrar o identificar una llave. A esto se le llama como word factor. La fortaleza de un método de cifrado viene del algoritmo. El secreto de la llave, la no divulgación de la misma, la longitud de la llave, los vectores de inicialización, la forma en que todos estos trabajan juntos dentro del sistema de cifrado. Cuando la fortaleza se enfoca en el cifrado se refiere a lo difícil que es averiguar el algoritmo o la llave utilizada para cifrar la información, los cuales no son públicos. El algoritmo puede ser público, pero generalmente la parte secreta del criptosistema es la llave. Es lo que el atacante tendría que identificar para poder descifrar la información que se haya cifrado con el algoritmo de cifrado. Los intentos de romper un sistema de cifrado por lo general implican un procesamiento increíble de números, una gran cantidad de procesamiento para identificar los posibles valores, con la esperanza de encontrar el valor de la llave. La llave se puede utilizar para descifrar el mensaje específico. La fortaleza de un método de cifrado se correlaciona con la cantidad de procesamiento, los recursos y el tiempo necesario para romper el criptosistema o para encontrar el valor de la llave. Romper un sistema de cifrado se puede lograr mediante un ataque de fuerza bruta, lo que significa que se debe intentar
o tratar con cada posible valor de la llave que tenga cada dígito hasta que el texto claro resultante tenga sentido. El objetivo en el diseño de un método de cifrado es hacer que sea muy difícil de descifrar o de romper, que tome demasiados recursos de procesamiento y demasiado tiempo para lograrlo. Otro nombre para la fuerza de criptografía es el factor de trabajo o work factor, que es la estimación del el esfuerzo y los recursos necesarios que necesitaría un atacante, debería tener un atacante para poder penetrar un sistema de cifrado. Como vemos aquí, este atacante dice que solo hay que probar 74 cuatrillones de llaves para poder vulnerar un, una llave de un tamaño, por ejemplo, de 256 bits. Bueno, esto es una analogía, no es un valor real, pero el valor real podría ser un estimado de, si uno lo mira en el tiempo, de millones de posibilidades que puede tener una llave de longitud de, por ejemplo, 512 bits para que sea vulnerada por un criptosistema, por un ataque de fuerza bruta que trate de identificar bit a bit cuál es el carácter que está en cada campo de la longitud de la llave. Como vemos aquí en las imágenes, vamos a hablar de esto más adelante, hay diferentes métodos de implementar la criptografía. Por ejemplo, este es conocido como transposición, donde se cambia el alfabeto. Vemos que, por ejemplo, la A apunta a la D, la B apunta a la E, la C a la F y etcétera. Únicamente el algoritmo conoce cuáles son las reglas que se van a utilizar para desordenar y cifrar la información. Para el cifrado de la información en criptografía vemos aquí un ejemplo. Tenemos el texto plano, el que estábamos hablando, el plain text. Vemos el cifrado o encryption. La palabra formal para la criptografía es cifrar, cifrado. La palabra informal sería, la palabra formal para la criptografía es cifrado. La palabra informal sería encriptar, pero las dos son válidas. Luego, aplicando el algoritmo de cifrado y con el uso de la llave, se genera y obtenemos un texto cifrado, que es el ciphertext. Para poder descifrarlo, desencriptarlo, necesitamos igualmente aplicar la llave para que la información quede en un texto plano, un plain text. Otro ejemplo, vemos que el emisor cifra o encripta la información con la llave y el receptor necesita tener esa llave para poder descifrarlo. Vamos a ver dos tipos específicos de cifrado que se utilizan en la actualidad y a través del tiempo. Vamos a hablar de los servicios del criptosistema. El criptosistema es un método de almacenar y transmitir datos de una forma segura para que solo aquellos individuos, personas, aplicaciones o sistemas a quienes se destinan puedan leer o procesar esta información. Los servicios que ofrecen un criptosistema son variados. Vemos como por ejemplo la confidencialidad de la información y que el texto esté cifrado. Vamos a ver cuáles son. Iniciamos con la confidencialidad. Esta mantiene la información de forma no legible excepto para las entidades autorizadas, los programas o los servicios autorizados. Integridad. Esta garantiza que la información no ha sido alterada de forma no autorizada mientras fue creada, transmitida o almacenada. Mientras un software o un programa, un sistema generó la información, mientras la transmitieron a través de un canal como internet o correo electrónico o a través de una VPN y mientras está almacenada, por ejemplo, en un servidor o en una base de datos. Autenticación. Esta verifica la identidad de un usuario o sistema que generó la información. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la información que yo acabo de recibir viene del origen que para mí es confiable y es la aplicación, por ejemplo, una aplicación, un sistema conocido, la aplicación del sistema de la empresa? Y a través de los servicios que nos ofrece el criptosistema, eso se llama autenticación, yo puedo garantizar de que realmente el sistema de la aplicación o el origen confiable, como por ejemplo mi jefe, fue quien me envió la información. Autorización. Al probar la identidad del individuo, al probar que realmente es quien dice que es provisto con una llave o una contraseña que le permite el acceso a algún recurso. Luego de que se identifica que es el individuo adecuado, se le da el ingreso o se le da autorización para que realice mayor número de actividades con la información. Puede ser a través de la llave o a través de una contraseña. No repudio.
Este es un ese es un término interesante que hay que tenerlo en cuenta, que en el término de la terminología de la criptografía se mueve mucho. Este se asegura de que quien envía la información no pueda negar que envió el mensaje. Hay diferentes tecnologías como por ejemplo la firma digital, donde si un individuo utiliza una llave privada y utiliza un algoritmo de hash o de hashing, si alguien recibe un mensaje y tiene una llave pública que se relaciona matemáticamente con la llave privada del emisor, esto garantiza que la persona fue quien realmente envió ese mensaje y quien originalmente envió el mensaje no podría negar que fue él porque utilizaron los valores secretos que se usan o se utilizan, valga la redundancia, para cifrar el mensaje. Los usos y tipos de criptografía se han incrementado en los últimos años. En un tiempo la criptografía se utilizó principalmente para mantener secretos, confidencialidad, pero hoy en día usamos la criptografía para garantizar la integridad de los datos, autenticar mensajes, confirmar que se ha recibido un mensaje, proporcionar control de acceso y mucho más. Miremos un ejemplo. Supongamos que su jefe le envía un mensaje de correo electrónico donde dice que usted va a recibir un aumento de salario que duplica su valor actual. El mensaje se cifra o se encripta, por lo que usted puede estar seguro de que realmente vino de su jefe. Eso es autenticación o autenticidad. Que alguien no alteró alguien no alteró el mensaje antes de que llegó a su bandeja de entrada, por lo cual se podría garantizar la integridad. Que nadie más pudo leer el contenido del mensaje al enviarse sobre la red, a lo cual le llamamos confidencialidad. Que usted tuvo que proporcionar una contraseña o una llave para poder abrir el mensaje que le envió su jefe. A esto lo llamamos autorización. Ya se validó que era usted quien abrió el mensaje. Y finalmente, que su jefe no puede negar que fue él que le envió el correo electrónico. Esto sería no repudio, porque el mensaje tiene, como ya lo hablábamos, los valores secretos que únicamente esa persona tiene para poder cifrar el mensaje. Muy bien, continuemos.